Bueno, el día de hoy, en nuestra tercera conferencia, nos acompaña el doctor Mora, quien es médico general egresado de la Universidad Alexander von Humboldt, electrocardiografía con énfasis en arritmias cardíacas, diagnóstico y tratamiento, reanimación cardiocerebropulmonar básico, avanzado y trauma para profesionales. También diplomado en ventilación mecánica, entrenamiento avanzado fundamentado en la simulación clínica de alta calidad. El doctor Mora será el ponente magistral de la conferencia de la American Heart Association a la European Resuscitation Council. Doctor Mora, buenos días. Por permitirme realizar esta ponencia. La charla del día de hoy se titula del American Heart Association al European Resuscitation Council. Los temas que trataremos van a abordar algunos aspectos históricos sobre el desarrollo y la fundación de la American Heart Association y posteriormente del Consejo Europeo de Resucitación, algunas diferencias importantes sobre algunos apartados éticos planteados por la AHA y la RC, las cadenas de supervivencia de los mismos, algunos planteamientos y algunas diferencias pequeñas que existen en torno al soporte básico vital y la utilización de desfibriladores externos automáticos para adultos. Y finalmente concluiremos resaltando algunos aspectos relevantes sobre el soporte vital avanzado, que son planteados por la American Heart Association y la European Resuscitation Council, sobre todo algunas diferencias relevantes en torno al manejo de algunos fármacos y demás. Antes de dar inicio, vamos a tratar algunos aspectos relacionados sobre cómo era el abordaje o el pronóstico que existía en las cardiopatías antes de la aparición de la AHA, de la European Resuscitation Council o del organismo más grande que agrupa a dichas agrupaciones, que es el ILCO, del cual hablaremos posteriormente. Antes de que existieran todas estas asociaciones, se consideraba que el desenlace final de un paciente con una cardiopatía indudablemente iba a ser la muerte y en el mejor de los casos mantener postado en una cama consumiendo constantemente opio. Como decía Paul Dudley White, uno de los 6 cardiólogos fundadores de la American Heart Association, el 10 de junio de 1924, para aquellos tiempos se vivía en una época en la que existía una gran ignorancia en torno al tema de las cardiopatías. No obstante, antes de la fundación de este grupo, ya para 1909-1910, un grupo de médicos, científicos e incluso trabajadores sociales empezaron a estudiar e intentar abordar el misterio de las cardiopatías. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que posteriormente se vería planteado con la fundación de la American Heart Association el 10 de junio de 1924, que consistía en, a través de la investigación científica, abrir un camino hacia el desarrollo de un mejor tratamiento de las cardiopatías, su prevención y en algunos contextos incluso la curación de las mismas. Así que en torno a 1915 empezó a cobrar importancia la investigación de este tema. Para el año 1924, puntualmente para el 10 de junio, como habíamos enunciado, se funda por primera vez la AHA, la American Heart Association, gracias al esfuerzo integrado de científicos, médicos y liderado por 6 cardiólogos, como habíamos enunciado hace un momento. En un inicio, la American Heart Association era una entidad netamente científica. Ya en torno al año 1948, la AHA pasa de ser una organización sanitaria que estaba compuesta únicamente por científicos a ser una organización que estaba conformada también por voluntarios y profesionales. En este momento también empiezan las grandes campañas de recaudación a partir de empresas, que también a partir de grandes capitalistas o personas con dinero, para la financiación de múltiples proyectos de investigación. De hecho, a forma de curiosidad, la AHA hasta el momento ha financiado a 13 personas que han ganado Nobel de Medicina.
De ellos, 9 proyectos fueron financiados desde un inicio por la American Heart Association. En el año 1925 se realiza la primera sesión científica de la American Heart Association para poder realizar un concilio sobre los avances más importantes relacionados con cardiopatías. Estas reuniones, desde este momento, se han realizado anualmente, sin interrupciones, exceptuando el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde por obvias razones no se pudieron realizar. En el año 1947, la American Heart Association inaugura la Semana del Corazón como una campaña de prevención contra las enfermedades cardiovasculares. Esta semana se celebra actualmente a inicios de febrero. De igual forma, es importante mencionar que desde 1948, cuando ya la AHA abre un poco sus puertas, deja de ser una sociedad tan cerrada en el ambiente científico, sino que también empieza a tener en cuenta voluntarios, empresarios y demás. Todo ese apoyo monetario que empieza a recibir hace que esta asociación adquiera una mayor visibilidad a nivel mundial. Y en este momento ellos otorgan su primera beca de investigación a el doctor Albert Swen Georgi, que posteriormente iba a ganar un premio Nobel que fue secundario al proyecto que él planteaba para poder describir los fenómenos fisiológicos que eran necesarios para que los músculos obtuvieran energía, por ejemplo, para que el corazón se contrayera, entre otros. El año 1956 la AHA financia también un proyecto muy importante al médico Paul Sol, y fue la utilización por primera vez en un ser humano, la utilización exitosa de un desfibrilador externo para poder revertir un ritmo cardíaco, hacer que se volviera nuevamente a la normalidad. Para el año 1957-1958 cobra gran importancia los estudios del Dr. William Weyrich para la implantación del primer marcapaso que funcionaba con batería en una persona. En 1960 en adelante empieza la producción masiva de marcapasos, esto también financiado por la American Heart Association, y de igual forma, financiados por los mismos, empieza la producción y el reemplazo de válvulas artificiales, principalmente a través de la utilización de fondos en las investigaciones del Dr. Albert Starr y el ingeniero Lowell Edwards. De hecho, en la actualidad aún se utiliza la válvula de Albert Lowell, así se conoce, para el tratamiento de algunas valvulopatías. En 1960-1961, el Dr. Cohoven, Jude, Kinner Walker, que fueron una de las personas más importantes en relación al planteamiento del concepto de reanimación cardiopulmonar, como lo entendemos hoy en día, empiezan a compartir y hacer hincapié en este concepto. Ya para el año 1961 se demuestra que la reanimación cerebro cardiopulmonar, conocida en aquellos años como reanimación cardiopulmonar solamente, ya vamos a discutir de este tema más adelante, salva vidas tras un paro cardíaco. Esto se publica por primera vez en el Journal of the American Medical Association. En el año 1963, la AHA crea un comité especializado en reanimación cardiopulmonar. Esto con el objetivo de instaurar guías. En un inicio, estas guías estaban confinadas a Norteamérica. 10 años después, estas guías empiezan a cobrar gran importancia para el mundo, y de ahí en adelante la American Heart Association empieza a publicar estándares, ¿sí? Guías estandarizadas en el año 1974, posteriormente estas se actualizan en el 86, 1992, y de ahí en adelante se ha venido actualizando cada 5 años, en el 2000, 2005, 2010, 2015, y se espera para este 21 de octubre la publicación de la guía del año 2020. En el año 1966 ocurre algo muy importante. Es un hito que posteriormente permite la fundación del European Resuscitation Council. Ocurre la primera conferencia de RCP de la Academia Nacional Estadounidense de Ciencias. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Primero, desde este momento se empieza a hacer hincapié en la necesidad de que los médicos se formen en reanimación cardiopulmonar. De igual forma, en esta conferencia empiezan a participar múltiples médicos procedentes de Europa. Y Europa en este momento histórico es un campo que es muy fértil para el abordaje y el estudio de la reanimación como una ciencia. Esto se puede ver
en científicos como Vladimir Negovsky, ucraniano, que introduce conceptos relacionados con la gran importancia que juega el cerebro en el contexto de la reanimación. Por eso, actualmente se habla no solo de reanimación cardiopulmonar, sino también de reanimación cerebro-cardiopulmonar. Que cuando se está reanimando el corazón, no solamente se está reanimando dicho órgano, se está reanimando un paciente, y un paciente en gran medida es lo que es su cerebro. En este sentido, gracias a los trabajos de Vladimir Negovsky y posteriormente de otros científicos, se le da una gran importancia a este órgano, ¿sí? Sin cerebro como sustrato, el paciente no va a poder desarrollar su vida con normalidad. También otros médicos muy importantes en este contexto, como por ejemplo Peter Safar, fue una persona fundamental para la explicación y la introducción del concepto de respiración boca a boca, y sobre todo Fritz Annenfeld, que fue quien introdujo el concepto de cadena de supervivencia, también conocido en su idioma original como Gerätungsket, que se introduce en el año 1967. En el año 1985, a la par que el estudio de la reanimación, como hemos venido describiendo, se empieza a desarrollar de forma tan acelerada en Europa. En Estados Unidos, en Dallas, ocurre la cuarta conferencia de RCP, donde nuevamente asisten una gran cantidad de médicos procedentes de Europa. Posteriormente, en el año 1986 a 1988, en gran medida influido por lo que se dialogó en la cuarta conferencia de RCP en Dallas, Lars Mogensen, procedente de Estocolmo, propone la creación de lo que actualmente conocemos como el European Resuscitation Council. Él plantea esta idea, plantea la creación de una sociedad europea que se centre en el concepto de reanimación. Sin embargo, en un inicio, él plantea eso en bien y su propuesta es rechazada. Posteriormente, un grupo de médicos afines a este personaje como Chamberlain, Bosaer, Mogensen, Tunstall, entre otros, se reúnen junto a otros 20 miembros fundadores de lo que más adelante sería conocido como el European Resuscitation Council y forman este consejo que ha venido trabajando fuertemente en este sector y ha venido publicando guías a un paso muy similar al del American Heart Association. Es así que para inicios de 1989 se construye el European Resuscitation Council, integrado en un principio por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. ¿Cuál era el objetivo de esta asociación? Salvar vidas humanas, mejorando los estándares de reanimación en Europa y coordinar actividades de organizaciones europeas con un interés legítimo en la reanimación cardiopulmonar. En el año 1991 ocurre algo elemental, y es que como jefe editorial, la revista Resuscitation, que es una de las revistas más especializadas en el tema de reanimación, pasa a ser directamente el órgano de publicación de la ERC. En el año 1992, con el objetivo de unificar las múltiples asociaciones que se habían venido construyendo en el mundo en torno a la reanimación, aparece ILCO. En un inicio, ILCO se encontraba constituido por la AHA, la ERC, la Heart and Stroke Foundation of Canada, la Australian Resuscitation Council y también el Concilio o el Consejo de Resucitación de Sudáfrica y el Concilio o el Consejo de Resucitación de Latinoamérica. En la actualidad, ILCOR está conformado por otras asociaciones y también por otros consejos, como por ejemplo lo es el Consejo de Resucitación de Asia. En este momento, ILCOR se ha encargado de liderar la elaboración de las directrices para RCP y el consenso de ellos sirve como base para la producción de guías y también el desarrollo de cursos a intervalos de aproximadamente 5 años. El primero fue en 1992, 1998, 2000, 2005, 2010, 2015. También es importante mencionar que en el año 1997 se publican las primeras recomendaciones de ILCOR basadas en niveles de evidencia. Se plantean niveles de evidencia clase 1, que son definitivamente útiles, clase 2A, que son probablemente útiles,
clase 2B, clase 3, que son posiblemente útiles, y clase 4, que son no concluyentes o posiblemente perjudiciales. En este año, 1997, en la revista Circulation, que es el órgano de publicación oficial de la American Heart Association, se determinaron 3 recomendaciones clase 1, ¿sí? De las cuales una cobra vital importancia, es la RCP básica. La RCP básica se consideró con una recomendación clase 1 como algo mandatorio para poder salvar vidas, al igual que la desfibrilación precoz para los ritmos desfibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La tercera es que la oxigenación y la ventilación pulmonar a través de un sistema de aislamiento de la vía aérea también mejora la sobrevida. En el año 2000 y en el año 2005, la European Resuscitation Council introduce conceptos novedosos en su momento, como los que podemos ver en esta filmina. No los vamos a tocar punto por punto porque algunos de estos conceptos han ido cambiando con los años. Y nos vamos a centrar posteriormente en las recomendaciones más actuales, publicadas tanto por la AHA como la European Resuscitation Council. En el año 2008 ocurre algo que debemos enunciar, algo obligatorio, y es que cambia el panorama tradicional sobre la reanimación cardiopulmonar. Hasta el año 2008, la respiración boca a boca era algo que tenía gran importancia para la RCP. Sin embargo, en este momento, gracias a estudios financiados por la AHA, que fueron llevados a cabo por el doctor Gordon Ewing, se demuestra que realmente no es la respiración boca a boca lo que mejora el pronóstico de la RCP o lo que necesariamente salva vidas, sino que lo más importante para la realización de una adecuada reanimación son las compresiones torácicas ininterrumpidas de alta calidad, independientemente que se brinde o no se brinde respiración boca a boca. Van a ser las compresiones de alta calidad el principio para poder mantener la circulación de la sangre hacia los órganos vitales, como por ejemplo el cerebro y el corazón. En el año 2010, la American Heart Association ayuda a aprobar la ley de prevención de tabaquismo familiar y control de tabaco, muy importante en Estados Unidos. Esta ley en gran medida es la que explica por qué actualmente nos encontramos con imágenes tan desagradables y de gran tamaño en las cajas de cigarrillos, o porque en algunas zonas de Norteamérica se han prohibido, por ejemplo, la comercialización de cigarrillos mentolados o con dulces. En el año 2010, la AHA anuncia un objetivo, y su objetivo principal de ahí en adelante ha sido la prevención. El objetivo de ellos era que para el año 2020 se redujeran un 20% el predominio, la prevalencia de patologías cardiovasculares. En el año 2010, las nuevas guías de la American Heart Association dan gran importancia a un concepto muy innovador que vamos a mencionar, y es el de la RCP telefónica. ¿Qué es la RCP telefónica? En el momento en que se activa el sistema de emergencia médico, el operario que está detrás del teléfono dicta y ayuda o regula al reanimador, sobre todo si es un personal que no es especializado, no es profesional en la salud, para la realización de reanimación de una RCP con compresiones de alta calidad. También introducen otro concepto importante, como el gasping, con el objetivo de poder identificar el paro o las respiraciones agónicas. En este momento se sabe que las respiraciones agónicas están presentes en hasta el 40% de los individuos en los primeros momentos de un paro cardíaco, y se considera que si está presente una respiración agónica o un patrón de respiraciones agónicas, debe iniciarse la RCP. De igual forma, desde el año 2010, tanto la AHA como la European Resuscitation Council han regalado gran importancia a la introducción de nuevas tecnologías. En el año 2012 a 2013 se establece el Día Europeo para Reiniciar el Corazón. En el año 2014 la AHA ya cumple 65 años, financiando proyectos de investigación con los conocimientos. En el año 2015, la American Heart Association y la RC publican sus nuevas guías. Esta videoconferencia está centrada principalmente en esas guías que son las últimas en publicación, teniendo en cuenta claramente las actualizaciones del año 2019. Como habíamos enunciado, se espera que para el 21 de octubre la American Heart Association publique sus nuevas guías, las guías del 2020. Las guías del 2015 de estos dos órganos que son directores en el
tema de la reanimación cardiopulmonar se centran en algo muy importante y es educar y capacitar a los transeúntes o intentar capacitar a la mayor cantidad de personas en reanimación cerebro cardiopulmonar. En ese sentido, la ERC ha hecho grandes trabajos y grandes estudios en la educación poblacional. De hecho, hace poco, en la editorial de ellos, Resuscitation, se publica un paper muy interesante con las conclusiones de un estudio que demostraban que educando al 15% de la población en una comunidad se podía llegar a duplicar la tasa de sobrevida del posparo, educando solamente al 15% de una población. De igual forma, las guías del 2015 de estos dos órganos también destacan la importancia de una desfibrilación precoz en los primeros 3 a 5 minutos, debido a que está confirmado que cuando esto ocurre de esta manera, se pueden producir tasas de supervivencia de hasta el 70%. Pero debemos tener en cuenta una diferencia muy elemental entre la AJA y la RC, que la profundizaremos posteriormente cuando hablemos del soporte vital básico, porque es una diferencia en torno a los algoritmos de soporte vital básico. La AJA otorga una importancia mucho mayor a la desfibrilación precoz en el soporte vital básico en comparación a la ERC. La ERC para el soporte vital básico se centra mucho en las compresiones de alta calidad y afirman que en el caso de que no se pueda conseguir un DEA fácilmente, el reanimador tiene que quedarse al lado de la persona afectada, si no puede mandar a alguien por él, y tiene que suministrar compresiones de alta calidad hasta que venga el servicio de emergencia médica o las personas que vayan a asistir y a cuidar al paciente para su traslado y ya para su reanimación como tal, dirigida por profesionales. Mientras que la AJA otorga un pilar mucho más significativo a la desfibrilación precoz. La RC se centra sobre todo en las compresiones. En el año 2016 la AJA establece One Brave Idea, un programa en el cual se otorgan 75 millones de dólares en la investigación relacionada con cardiopatías, y en el año 2016, coordinados por la Organización Mundial de la Salud, la RC, IRCOR, y la Fundación Europea del Paciente y la Federación Mundial de Anestesiólogos, se establece un programa muy interesante titulado como Kids Save Lives, que consiste básicamente en la educación de niños en reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a abordar algunos aspectos éticos muy importantes. Y antes de continuar, tenemos que preguntarnos cuáles son los objetivos de la reanimación. Los objetivos de la reanimación son básicamente preservar la vida, recuperar la salud, aliviar el sufrimiento, limitar la discapacidad y respetar las decisiones, derechos y privacidad de las personas. Debemos tener en cuenta que cuando se realiza una reanimación, el transcurso de esta va a verse influenciado por múltiples factores legales, culturales, éticos y demás. Lo ideal, y esto es algo que enuncian tanto la RC como la AJA, es que estas decisiones deben ser guiadas por dos principios: los principios científicos y las preferencias del paciente. Y aquí en adelante entonces empezamos a hablar de los principios de bioética. Para la American Heart Association es de vital importancia el concepto de autonomía. Para la RC, la autonomía también es algo elemental, sin embargo, ellos también dan una gran importancia a otros principios bioéticos, como por ejemplo beneficencia, no maleficencia, basado en el principio hipocrático de primum non nocere, no hacer daño, y justicia, intentar que las acciones que sean realizadas sean equitativas. ¿Qué nos dice la American Heart Association? Nosotros, esto lamentablemente no se puede hacer en todos los contextos de reanimación, es algo que tenemos que tener en cuenta. Debemos guiar la reanimación dependiendo de lo que desee el paciente, idealmente, o la familia. En el caso de que nos encontremos en una situación de emergencia donde nosotros no conozcamos al paciente, debemos solucionar primero la emergencia y posteriormente ya se abordan otro tipo de aspectos. Para ello, la American Heart Association recomienda 3 puntos. El primero es que idealmente el paciente debería recibir y comprender la información que nosotros le damos de manera precisa.
conocer su condición, pronóstico, las intervenciones, las alternativas, los riesgos y los beneficios. Posteriormente, se le debería pedir al paciente que parafraseara la información que le dimos como proveedores. Con esta intervención nosotros nos aseguramos que el paciente comprende y también se puede corregir cualquier tergiversación. Y finalmente, de esta manera, el paciente puede liberar y elegir entre alternativas y poder justificar sus decisiones. Esas son las recomendaciones o los 3 pasos que da la A. Sin embargo, sabemos que en las emergencias esto no siempre es posible. Estas recomendaciones nosotros las podemos aplicar, por ejemplo, en un contexto intrahospitalario, cuando tenemos un paciente delicado, cuando sabemos que el paciente podría entrar en paro, pero aún se encuentra en un momento en el que está lúcido, en el cual puede escuchar, puede tomar decisiones y puede reflexionar. En el caso de que esto no sea posible, como podemos apreciar claramente en esta filmina, si no es posible hacerlo, se tienen que tratar las condiciones de emergencia antes y después, en el posparo, ya se pueden considerar toda esta serie de discusiones. Hay algo que es muy importante y es algo que la RC es muy enfática, y es: nosotros no debemos reanimar a un paciente cuando la intervención tiene más riesgos que beneficios. Sabemos que la RCP es un procedimiento que es invasivo y es un procedimiento que puede tener grandes secuelas, y además, por otro lado, la reanimación puede o tiene una tasa de éxito muy baja. De hecho, en el contexto de las paradas cardíacas intrahospitalarias, la tasa de sobrevida de los pacientes que tienen paros cardíacos intrahospitalarios es de apenas del 7.8%. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de todas estas limitaciones y tenemos que ser conscientes de cuándo la reanimación otorga algo positivo al paciente o cuándo la reanimación puede ser deleteria o puede tener algunas consecuencias devastadoras, como que por ejemplo el paciente desarrolla una muerte cerebral, entre otras. Más adelante hablaremos de qué ocurre o qué recomiendan estas asociaciones cuando un paciente pues, desarrolla una muerte cerebral. Las recomendaciones éticas del European Resuscitation Council se centran en 4 aspectos. Primero, el paciente y la familia deben estar informados con verdades objetivas. Se recomienda que cuando se va a reanimar se pongan unas metas y unos límites claros y que esos límites no se sobrepasen. En algunas ocasiones esos límites se llegan a sobrepasar debido a que la reanimación puede dar una falsa esperanza a los familiares, pero la RC condena esta actitud. Desde un principio deben existir unos límites claros sobre las intervenciones que vamos a realizar. Segundo, las intervenciones deben ser justificadas y, como hemos enunciado, los beneficios deben superar los riesgos. Tercero, como habíamos dicho, primus non nocere, la RCP no se debe realizar en casos inútiles, nosotros no debemos hacer daño al paciente. Y por último, los recursos de salud idealmente deben ser distribuidos equitativamente. El European Resuscitation Council da gran importancia a este concepto, debido a que, según lo que ellos han evidenciado, la posibilidad de que se suministre RCP cuando el paro ocurre, por ejemplo, en un contexto de un barrio con altos recursos, la probabilidad de que se suministren una reanimación es 5 veces más alta en relación a los barrios pobres. De igual forma, es más probable que se reanime una persona caucásica, una persona de algún otro grupo étnico. Y también ellos denuncian la atención que se le brinda a algunos pacientes por algunos aspectos económicos, favoreciéndolos a ellos en relación a los demás. Entonces, en este sentido, nosotros como proveedores de salud debemos encargarnos de que la atención en salud, sobre todo en el contexto del RCP, que es lo que nos centra en esta charla, se distribuya de manera equitativa. En cuanto a los niños, se considera que los niños, por su edad, son incompetentes para brindar un consentimiento legal sobre su atención médica. En Canadá el punto de corte son 14 años, en Estados Unidos son 18 años. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos, y es que existen algunas situaciones en las cuales los niños, a pesar de su temprana edad, pueden tomar decisiones sobre ellos mismos. Niños
con niños emancipados, niños maduros, entre otros contextos. De igual forma, en el contexto de los niños en cuanto a la parte ética, los padres y los tutores son idealmente aquellos que tienen la facultad de tomar decisiones. Sin embargo, debemos enunciar que jamás la decisión de los padres o los tutores puede encontrarse por encima de la decisión médica, sobre todo cuando la decisión que ellos toman puede traer consecuencias negativas sobre el niño. Digamos que estas entidades, tanto la AJA como la ERC, aceptan que los padres tomen decisiones de una forma muy activa en cuanto a la reanimación cardiopulmonar cuando existe un desarrollo que puede ser incierto en cuanto a las secuelas de la reanimación. Sin embargo, cuando el desarrollo es objetivo, cuando se sabe que si se reanima a un paciente o que si se continúa una reanimación pueden haber efectos devastadores, es el criterio médico y el criterio científico el que debe prevalecer sobre el criterio de los padres, a pesar de que los padres deben tener un rol activo en cuanto a la reanimación de los niños. De igual forma, la RC se centra mucho en que existen mejoras en la supervivencia cuando se aplica pautas claras para iniciar o no, retirar o suspender los intentos de reanimación. Y se toman o existen límites claros que son informados a la familia. Algunas recomendaciones adicionales que son planteadas tanto por la RC como por la American Heart Association es que los padres desean un papel más activo en las decisiones de la reanimación. En las situaciones donde existe un pronóstico malo, claro, el criterio médico prevalece, como hemos enunciado. En aquellos en los cuales hay un desenlace incierto, se deben apoyar los deseos de los padres. Y existen algunos contextos o algunas razones que nos pueden permitir a nosotros justificar el cese de la reanimación. Por ejemplo, en los nacidos a término o en los pretérminos tardía, luego de que se ha iniciado reanimación durante 10 minutos y el Apgar continúa en cero, se puede justificar el cese de la reanimación. Obviamente hay que tener en cuenta otros criterios que pueden servir en cuanto al pronóstico, como por ejemplo un paro prolongado, o ya en niños de otros rangos de edades se considera que el pronóstico es un poco más desalentador, dependiendo si son mayores o menores de un año. Para la RC, el marco ético no difiere mucho en cuanto al cese de la reanimación en niños como el cese de la reanimación en adultos, como vamos a plantear más adelante. A los padres siempre se les tiene que proporcionar una información de forma clara y empática. Y como hemos dicho, se recomienda utilizar un código personalizado. ¿Qué es un código personalizado? Tener límites claros y explicar las intervenciones. Dejarle claro a los padres hasta dónde se va a actuar, qué se va a hacer y por qué no se va a realizar determinadas acciones que podrían resultar peligrosas o que podrían resultar en secuelas devastadoras para la criatura. Otro concepto muy importante en cuanto a las discusiones éticas es la futilidad médica. La futilidad médica es un elemento claro para no guiar la reanimación, para cesarla, ¿sí? La futilidad médica se refiere a aquellas acciones que no tienen indicaciones, que no tienen sentido realizar. En algunas ocasiones, algunos médicos pueden llegar a desarrollar algo que se conoce como distanasia o ensañamiento terapéutico. Y esta distanasia o este ensañamiento terapéutico debe evitarse a toda costa. Esto es algo que es muy claro tanto para la RC como para la American Heart Association. Cuando nosotros consideramos un tratamiento como inútil, cuando no existen indicaciones, cuando los riesgos superan los beneficios, cuando se guía la reanimación con el objetivo de generar falsas esperanzas y disminuir el dolor. Cuando esto se realiza, se socava el juicio racional y también la autonomía del paciente. Cuando la reanimación no protege al paciente de daños, sino todo lo contrario. En el caso de que el paciente salga, minimiza la comodidad y puede llegar
a alterar su calidad de vida, o cuando francamente llegamos al ensañamiento terapéutico y la distancia y simplemente se continúa actuando y se continúa actuando en un paciente que no tiene pronóstico con el mero objetivo de mantenerlo vivo. Esto era algo que era mucho más común hace unos años y por fortuna ha venido cada vez a disminuir en torno a la práctica. Se tienen que tener siempre en cuenta los formatos de desistimiento para la RCP. Eso es algo en lo cual la American Heart Association es claro y la ARS también es claro. ¿Qué dice la AHA? Tienen que considerarse la existencia de sus formatos de desistimiento para no iniciar la RCP. Y la RC también afirma lo mismo, sin embargo son enfáticos, disculpen, en lo siguiente. Si nosotros no sabemos si el paciente tiene un formato de desistimiento, no debemos perder tiempo ni debemos retrasar las intervenciones de reanimación intentando establecer si efectivamente existía esa directiva anticipada de no reanimar o no existía. Si no sabemos y existe la duda, se debe iniciar la reanimación. La ARC, a diferencia de la American Heart Association, también otorga una pequeña sección en sus protocolos a los pacientes suicidas. Ellos dicen algo que es muy interesante y es lo siguiente: un paciente, por el hecho de tener un problema mental, no necesariamente eso hace que sea incapacitado para tomar decisiones. Digamos que el suicidio podría entrar dentro de la autonomía del paciente. Sin embargo, el paciente suicida debe reanimarse. ¿Por qué? Se considera que es una situación de emergencia. Se considera también que no se pudo evaluar previamente la reanimación el estado mental del paciente. Entonces, por esas razones, debe iniciarse la reanimación en el paciente con intento de suicidio, ¿sí? Existen situaciones claras, tanto para la ERC y la AJA, para cesar la reanimación. Son situaciones o contextos que comparten ambas asociaciones, como por ejemplo, que no se puede garantizar la seguridad del proveedor. Tanto para la AJA como la RC es un motivo suficiente para cesar el intento de reanimación si se pone en peligro la vida del proveedor. Por eso es que actualmente en algunas series de recomendaciones que han sido publicadas por el European Resuscitation Council en torno a la RCP de los pacientes con COVID, se afirma que si el proveedor no desea brindar compresiones, no debe darlas, sobre todo si no cuenta con todos los equipos de protección personal, debido a que se pone en riesgo su vida. Otra situación para no reanimar es cuando existen lesiones mortales obvias o una muerte que es irreversible. Decapitaciones, lesiones de grandes vasos, etcétera, etcétera. Cuando existe una directiva anticipada que sea válida y pertinente, o cuando existe una evidencia fuerte de que una nueva reanimación cardiopulmonar se encuentra en contra de los valores o las preferencias del paciente o se considera inútil. Un contexto en cuanto al tiempo suministrado por el European Resuscitation Council es que la RCP se puede cesar luego de que existe una sistolia durante más de 20 minutos en ausencia de una causa reversible, o también cuando nos encontramos signos y manifestaciones clínicas claras de que el paciente ha muerto, por ejemplo livideces, entre otras. Para la toma de decisiones también debemos tener en cuenta algunos predictores de mal pronóstico. Esta es una lista de los predictores que plantea la AJA y el European Resuscitation Council. Algo que es importante es que estos predictores deberían evaluarse idealmente en las primeras 72 horas, sobre todo si el paciente posteriormente va a entrar a una terapia o de control de la temperatura, ¿sí? Porque cuando se inicia el control de la temperatura y se suministran ciertos medicamentos como relajantes musculares, sedantes, entre otros, eso puede generar una falsa evaluación, puede generar falsos positivos. Por eso debería evaluarse idealmente en las primeras 72 horas, ¿sí? Entre estos predictores de mal pronóstico que nos sirven a nosotros para justificar científicamente y objetivamente algunas decisiones, se encuentra, por ejemplo, el nivel de dióxido de carbono al final de la aspiración o el ETFO. Se considera como un predictor de mal pronóstico cuando se encuentra por debajo de 10 milímetros de mercurio inmediatamente después de la intubación o luego de 20 minutos de RCP.
cuando no se encuentra actividad electroencefalográfica tras la primera semana del posparo, cuando se encuentran niveles altos de SB100 o venolasa neuronal específica, que son marcadores de lesión neuronal, cuando se encuentran pupilas arreactivas a las 24 horas del posparo, o el paciente tiene posturas de extensión, mioclonías, estatus mioclónicas, o ausencias de movimiento, o cuando se evidencia una reducción de la proporción de sustancia gris blanca en la tomografía axial computarizada luego de 2 horas de posparo. Todos esos son criterios de mal pronóstico que debemos tener en cuenta para poder justificar decisiones. En el caso de que el paciente desarrolle una muerte cerebral, para la American Heart Association es una recomendación clase 1 considerarlo como un potencial donante de órganos. El European Resuscitation Council también es muy enfático en hacer esta recomendación. El hecho de que haya muerto un paciente no necesariamente significa algo plenamente malo, ¿sí? Debido a que esa muerte cerebral podría, en el mejor de los casos, incluso llegar a salvar a 50 personas o ayudar a 50 personas. El European Resuscitation Council abre también un pequeño fragmento sobre el traslado de pacientes en paro. Es algo que no está indicado en la mayoría de las situaciones. De hecho, lo que recomiendan la mayoría de las asociaciones y lo que también recomienda la mayoría de la literatura es que idealmente el paciente debería reanimarse en la escena y en el posparo debería ser trasladado, ¿sí? Ya como tal a una institución de salud. Sin embargo, el ERC abre un pequeño fragmento donde ellos mencionan algunas situaciones en las cuales nosotros podemos trasladar al paciente así se encuentre en paro. ¿Cuáles son sus contextos? Cuando el servicio de emergencia médica presenció el parto cardíaco, cuando hubo un retorno a la circulación espontánea en cualquier momento, cuando el ritmo de presentación es desfibrilable o la causa presunta es reversible, está dentro de las T's o está dentro de las H's, por ejemplo, un paciente con una hipoglicemia, un paciente que tenga algún trastorno del potasio y sabemos que la causa es reversible, probablemente sea esa, una intoxicación, que también es algo muy común. En esos contextos se podría justificar éticamente el traslado del paciente en paro. Sin embargo, esa decisión debe ser prematura y debe tomarse al principio del proceso. Idealmente debería tomarse en los primeros 10 minutos cuando ha ocurrido el evento. Ahora vamos a dialogar sobre las cadenas de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Es un concepto que fue planteado en el año 1967 y hace referencia a una serie de eslabones vitales que son necesarios para una resucitación exitosa. La cadena de supervivencia del European Resuscitation Council no sufre cambios significativos desde el año 2010. Sigue teniendo los mismos eslabones, a diferencia de lo que ocurre con la AHA. En el 2010 nosotros teníamos solamente una cadena de supervivencia para la American Heart Association, en el 2015 ya se habla de 2 cadenas de supervivencia, justificado en que los entornos son distintos, una cadena para el paro cardíaco intrahospitalario y una cadena para el paro cardíaco extrahospitalario. Esa discrepancia o esa disrupción de la cadena original que tenía la AMA en el año 2010 en 2 se justifica en que dependiendo del contexto se necesitan otros recursos, se necesitan otras cosas, partiendo de que existen recursos logísticos, informativos, personales y demás. Y al poder hacer esta disrupción o esta división en la cadena de supervivencia, pues se pueden traer teóricamente mejores resultados. Retomando nuevamente con el European Resuscitation Council, la cadena de supervivencia de ellos tiene los siguientes 4 pasos. Primero, el reconocimiento precoz y la solicitud de ayuda. Segundo, el RCP precoz. Eso es muy importante. Para el European Resuscitation Council las compresiones son el pilar de todo, ¿sí? De hecho, ellos incluso llegan a obviar o a emitir en caso de que no pueda encontrarse un desfibrilador externo automático. Ellos en su algoritmo de soporte vital básico dicen, bueno, si usted no puede tener o no puede contar en el momento con un DEA y para poder obtenerlo tendría que dejar al paciente que solo ir a buscarlo, puede obviar el DEA, omítalo, continúe dando compresiones hasta que llegue la asistencia. Si tiene el desfibrilador externo automático cerca o puede llamar o pedirle a alguien
que lo consiga, utilícelo, sino céntrese exclusivamente en las compresiones de alta calidad. ¿Por qué? Porque hasta el momento existe gran claridad de que la única intervención en reanimación cardiopulmonar que ha demostrado mejorar la sobrevida son las compresiones de alta calidad. No son ni los medicamentos, ni los vasopresores, ni la metadonas, no. Son las compresiones de alta calidad. Y el cuarto eslabón, el tercer eslabón haría referencia a la desfibrilación precoz y el cuarto eslabón pues a los cuidados post-resucitación. En el 2015, en cuanto a las cadenas de supervivencia, el European Resuscitation Council otorga gran importancia al concepto que habíamos enunciado hace un momento, que es el de RCP telefónica. También ellos plantean algo muy interesante, y es que en todo paciente que presente una convulsión debería sospecharse una parada cardíaca. También dan importancia a las respiraciones agónicas como un signo inicial o precoz del paro. Como habíamos dicho hace un momento, hasta el 40% de los pacientes en los primeros minutos del posparo presentan respiraciones agónicas, y se ha demostrado y se ha objetivizado que tomar las respiraciones agónicas como un signo o como un indicador para iniciar la RCP precoz se asocia con mejores tasas de sobrevida. Por otro lado, la desfibrilación externa automática y la RCP telefónica es algo de vital importancia. Ellos recomiendan que cuando una persona se encuentra formada y es capaz de hacer respiraciones de rescate, debería, en el caso de que lo desee, ¿sí? Debería dar respiraciones y compresiones combinadas. En el caso de que no lo desee o simplemente no esté capacitado para ello, puede obviarlas. La cadena que vemos en pantalla es la cadena del año 2010 de la AJA, ¿sí? Esta cadena, que se encontraba constituida por el reconocimiento y la activación del sistema de emergencia médica y el SEM, el RCP-PCOD, la desfibrilación rápida, el soporte vital avanzado y los cuidados integrados posparo, ya no aplica, como hemos enunciado, porque la AJA la divide en dos: un algoritmo intrahospitalario y un algoritmo extrahospitalario, porque los contextos son distintos. A nivel intrahospitalario, el paciente se beneficia de equipos multidisciplinares, la identificación precoz de aquellos eventos que pueden desencadenar el paro cardíaco y de las intervenciones focalizadas a el paro y también a los cuidados del posparo. Mientras que en la parada cardíaca extrahospitalaria, el paciente se beneficia es de la asistencia que le brinden los transeúntes. En este sentido, la cadena de supervivencia para el paro cardíaco extrahospitalario se compone de reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, las RCP de alta calidad aplicadas inmediatamente, la desfibrilación rápida, ya la asistencia de los servicios de emergencia médicos básicos y avanzados, y posteriormente el soporte vital avanzado y los cuidados posparo cardíaco. Mientras que para el contexto intrahospitalario, todo inicia con la vigilancia y la prevención. En este sentido, se pueden aplicar algunos scores que han sido validados, sobre todo en publicaciones de Resuscitation, ya cambiando un poco y hablando de lo que recomienda, o también lo que hemos encontrado en el órgano editorial de la European Resuscitation Council. Se pueden aplicar algunos scores, como por ejemplo el MIUS o el PIUS para pediatría, el MIUS para adultos, que permiten identificar precozmente a los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar un paro cardíaco, seguido posteriormente el reconocimiento y la activación del SEM, la RCP de calidad, la desfibrilación rápida y lo que hace ya parte de los cuidados posparo. También en torno a las cadenas de supervivencia se ha empezado a brindar una gran importancia a las nuevas tecnologías, esto a partir de publicaciones del New England Journal of Medicine, y también a publicaciones de otras entidades como por ejemplo Resuscitation. De hecho, existen algunos estudios muy interesantes que se han realizado con la aplicación que vemos en pantalla, PulsePoint. El PulsePoint es una aplicación que permite a los usuarios ver y recibir alertas y que sean coordinados mientras ellos pues están realizando la reanimación cardiopulmonar, que sean asesorados y que sean guiados por el 911 o por los servicios de asistencia, para poder hacer lo que hemos enunciado previamente, que es el RCP telefónico. A forma de recomendación, existen algunos aplicativos que son muy útiles para la reanimación, como por ejemplo CodeBlue Pro o también FullCode Pro. En torno al soporte vital básico, ahora vamos a hablar de
las diferencias de la AJA y la RC en este contexto son diferencias que realmente son muy pequeñas y las vamos a enunciar a grandes rasgos. La principal diferencia del algoritmo de la RC es que la RC tiene un algoritmo lineal, a diferencia de la AJA que tiene un algoritmo que es circular, ¿sí? El algoritmo de la American Heart Association inicia con confirmar la seguridad de la escena, verificar si la víctima no responde. En caso que no responda, se solicita ayuda en voz alta. Este primer paso, que a simple vista se parece mucho al primero de la RC, que es ver si el paciente no responde y no respira con normalidad, realmente tiene una diferencia. Es una de las diferencias más elementales en este algoritmo. La sociedad o el Consejo Europeo de Reanimación recomiendan que nosotros hagamos algo que es el MES, ¿sí? Nosotros miremos si el paciente respira, escuchemos si respira y sentamos si tiene pulso. Esto no lo recomienda la AJA, ellos simplemente recomiendan que nosotros miremos si el paciente no responde, si no responde empezamos como tal la RCP, mientras que los europeos recomiendan que se aplique el MES en los primeros 10 segundos. Si se aplica y se ve que efectivamente el paciente no responde, se tiene que pedir a otra persona que llame al servicio de emergencia médica o nosotros llamamos y ponemos el celular en altavoz y empezamos como tal las compresiones. Si estamos solos o no queremos brindar respiración boca a boca, como hemos venido escrito, no se tiene que realizar respiraciones de rescate, sino se pueden realizar con una relación 30-2, ¿sí? Otra diferencia importante que podríamos enunciar en este punto entre la AJA y la RC para los contextos de OASI, en el caso de que el paciente esté consciente, el paciente esté tosiendo, recomiendan que se den golpes en la espalda, aspecto que no es recomendado por la AJA, ellos directamente van a la maniobra de Heimlich, mientras que los europeos recomiendan que se pueden dar palmadas secas en la espalda. En caso de que esto no sirva, se puede hacer Heimlich y ya si el paciente llega a la inconsciencia, pues se tiene que iniciar ya el protocolo de RCP. La AJA se centra mucho y da gran importancia a la utilización de los desfibriladores externos automáticos. De hecho, instan a que en caso de que lo tengamos cerca, seamos nosotros quienes vamos por él, en caso de que estemos solos, mientras que la RC dice, bueno, si se encuentran solos y no pueden ir por el DA, lo pueden emitir. Si tienen a alguien para enviar por él, que vaya esa persona, lo traigan y lo utilicen. Si no es posible, pues solamente céntrense en las compresiones de alta calidad. ¿Qué son las compresiones de alta calidad? Eso es el pilar para obtener los mejores resultados posibles. Son compresiones de aproximadamente 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros en adultos. En niños el diámetro es de 4 a 5 o un tercio del diámetro AP del tórax. Con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, se ha evidenciado que las compresiones muy rápidas son superficiales, son ineficaces, que se permita que el tórax se respanda completamente tras cada compresión, que se emplea aproximadamente un segundo para insuflar el tórax y que se evite la hiperventilación, por eso se utiliza un segundo. Antes, en el 2010 para atrás, se utilizaban 2 segundos para la ventilación, ya se utiliza solamente un segundo. Se recomienda que en el caso que se utilicen dispositivos bolsa con mascarilla se apriete solamente la mitad de la bolsa con el objetivo de asegurar un volumen corriente de más o menos unos 500 mililitros y que no se interrumpan las compresiones torácicas durante más de 10 segundos para administrar las ventilaciones, sino que las pausas sean lo menos posible. En ese sentido también vale la pena resaltar otros aspectos importantes que los vamos a mencionar pues posteriormente para poder disminuir las pausas relacionadas con la terapia eléctrica, como que por ejemplo estas asociaciones recomiendan que para disminuir, aunque esto ya lo aplicamos es al contexto de soporte vital avanzado cuando ya tenemos el desfibrilador manual, para disminuir las pausas en las compresiones se recomienda que mientras se carga el desfibrilador y si se encuentra en un contexto de un equipo de alta calidad, que se continúen las compresiones mientras se carga, ¿sí? Para poder disminuir esas pausas hasta 5 segundos, porque eso se ha asociado con mejor pronóstico y mayor sobrevida. La American Heart Association, debido también en gran medida a la epidemiología de su población, recomiendan que se puede suministrar naloxona intramuscular o intranasal, ¿sí? Debido a que ellos tienen una
alta tasa de adicción a los opioides. Como hemos dicho, ¿cuál es la principal diferencia? La linealidad. Y para para la sociedad europea lo que es más importante es el inicio de las compresiones, así para garantizar las compresiones se tenga que obviar el DEA, mientras que la AJA prevalece la posibilidad de desfibrilar lo antes posible, aunque esto suponga un pequeño retraso pues, en el comienzo de las compresiones. Y en cuanto al soporte vital avanzado, el algoritmo que vemos en pantalla es el algoritmo de la ERC, del European Resuscitation Council. Nuevamente se mira si el paciente responde y respira con normalidad. Si no es así, se tiene que llamar al equipo, se inician las compresiones con una relación 32, se conecta al monitor, se desfibrila en caso de que sea necesario. Recuerden que los ritmos pueden ser desfibrilables o no desfibrilables como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, no desfibrilables como la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso. Recuerden que debemos minimizar al máximo las interrupciones. Bueno, en caso de que el ritmo sea desfibrilable, se tiene que brindar una descarga. En la tercera descarga, la European Resuscitation Council recomienda la utilización de una dosis de adrenalina y una dosis de 1 miligramo de adrenalina y una dosis de amiodarona. Esta dosis de amiodarona es de 300 miligramos, se puede repetir, esto es opcional, y se repite con una dosis de 150 miligramos, no de 300, en torno a la quinta descarga. Sin embargo, la probabilidad de que un ritmo revierta a esas alturas pues, es extremadamente baja. En el caso de que el ritmo sea no desfibrilable, debe iniciarse desde un comienzo con la administración de adrenalina, 1 miligramo. Bueno, y en cuanto a la parte de los medicamentos, existen algunos fármacos que tienen indicaciones para el contexto de la RCP. Cuando hablamos de vasopresores, nos encontramos a la adrenalina y la vasopresina. ¿Qué dice el European Resuscitation Council? Ellos dicen lo siguiente: no se ha encontrado y no se ha logrado objetivizar en estudios que la vasopresina sea menos eficaz que la adrenalina en el contexto de los ritmos no desfibrilables o en el contexto del RCP. La adrenalina claramente es un fármaco que es mucho más económico. Sin embargo, la ARC dice que en aquellos equipos que han trabajado con vasopresina y que estén acostumbrados a trabajar con vasopresina, pueden continuar usándolo. También existen algunos textos, algunos apartados donde también se avala la utilización conjunta de adrenalina y vasopresina. En cuanto a antiarrítmicos, en este algoritmo se encuentra recomendado la amiodarona. En caso de que no haya amiodarona disponible, se podría utilizar lidocaína. El sulfato de magnesio se puede considerar en algunas situaciones muy específicas, como por ejemplo la torsada de Points, pero no es rutinario. El bicarbonato de sodio queda limitado prácticamente solo para la intoxicación con antidepresivos tricíclicos o aquellos paros cardíacos que están relacionados con trastornos del potasio, como por ejemplo una hiperpotasemia. Y en cuanto a los fibrinolíticos, la única situación en la cual se puede realizar una fibrinolisis intraparo es el tromboembolismo pulmonar, y en caso de que se utilice, podría ser justificable prolongar el tiempo de reanimación hasta 30 o 60 minutos, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos planteado inicialmente en discusiones éticas, que era solamente 20 minutos y el paciente se encontraba en la sistolia y no era por una causa reversible. En cuanto al manejo de la vía aérea, si el personal está capacitado, puede realizar la intubación orotraqueal. Lo ideal es que no se paren las compresiones mientras se realiza la intubación orotraqueal, y en caso de que se paren, que se hagan menos de 5 segundos, ¿sí? Para poder, para no alterar el ritmo de las compresiones y precisamente su calidad. Recuerden que para poder realizar una intubación orotraqueal de alta calidad se requieren como mínimo 127 intentos para que la tasa de error sea menor al 5%. Y por otro lado, también es importante mencionar que se considera una vía aérea difícil a partir de los estudios de MOR después del segundo intento, debido a que aumentan significativamente las complicaciones. La RC avala la utilización. Listo, ya me quedan 3 diapositivas.
La RC avala la utilización de la ecografía periparada debido a que tiene una utilidad para identificar causas reversibles, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, el signo de la D. También hablan y se enfatizan mucho en la parte de la monitorización, centrándose en la capnografía para poder confirmar la posición del tubo, mirar si hubo un retorno a la circulación espontánea cuando hay un movimiento súbito, para ver la calidad de las compresiones. También para ellos tiene utilidad la monitorización de los signos vitales, los dispositivos de retroalimentación, la monitorización del ritmo cardíaco, análisis de sangre, gasometría, la monitorización invasiva de la presión arterial, la oximetría cerebral, y en ocasiones se puede justificar la resucitación cardiopulmonar extracorpórea. En este sentido, lo que ellos plantean es igual a la AHA. Se puede considerar en algunos pacientes, por ejemplo, cuando van a ser llevados a intervenciones de cateterismo, entre otros contextos. En cuanto a la American Heart Association, particularidades respecto al soporte vital avanzado, ellos recomiendan que desde un principio se brinde oxígeno suplementario al 100%. Esto es con una evidencia clase 2B. Ellos, a pesar de que existen efectos adversos que pueden ser secundarios a la hiperoxia, debido a que el oxígeno libera radicales libres, ellos consideran que en estados de bajo flujo, como por ejemplo el contexto de un paro cardíaco, es razonable utilizar el oxígeno al 100%, precisamente porque es un momento en el cual el paciente pues, tiene un bajo flujo sanguíneo. Entonces estas secuelas de la hiperoxia no van a ser tan evidentes. En cuanto al manejo de la vía aérea, la American Heart Association recomienda la vía aérea avanzada con intubación orotraqueal o con dispositivos supraglóticos en caso de que el personal esté capacitado, aspecto que es técnicamente igual a las recomendaciones de la European Resuscitation Council, y recomiendan que en caso de que esto no sea posible, por los motivos que hemos denunciado previamente, la persona no está capacitada y demás, se puede utilizar una bolsa, mascarilla si la persona es capaz de brindar un buen secho. También le dan un nivel clase 1 a la capnografía para la monitorización del tubo. Si no está disponible la capnografía, se puede considerar la ecografía u otros métodos. Avalan el uso de adrenalina, vasopresina y vasopresina juntos, todos como equivalentes, a pesar de que la utilización de vasopresores en este momento en la reanimación es muy discutida y realmente no existe ningún estudio que demuestre que la utilización de estos vasopresores se asocie con mejor sobrevida. Sin embargo, históricamente se han utilizado. De hecho, existían algunas creencias de que posiblemente estos vasopresores podrían llegar a salir de las guías, pero de momento continúan en las guías, con una evidencia muy discutida. A diferencia de la ARC no menciona los corticosteroides en ninguna parte de las guías del 2015. La American Heart Association sí tiene un pequeño apartado en la guía del 2015 donde habla de los esteroides y afirma que podrían traer beneficios cuando se administran en conjunto con vasopresina y adrenalina en el paro cardíaco intrahospitalario. Sin embargo, también tiene una evidencia muy débil. Debemos esperar cuáles son los dictámenes para la publicación del 21 de octubre de la actualización del 2020. Ellos no recomiendan el uso rutinario de lidocaína y se realizó un estudio observacional que sugería que existía alguna utilidad en los beta bloqueadores en el posparo para mejorar la sobrevida. Sin embargo, el nivel de evidencia de esto es muy bajo. En resumen, ya para finalizar esta ponencia, en cuanto al soporte vital avanzado, la gran diferencia radica sobre todo en la utilización de los fármacos. Las diferencias elementales radican ahí. Para la AHA, en el caso de los ritmos desfibrilables, se recomienda adrenalina tras la segunda descarga y amiodarona tras la tercera descarga. La dosis que recomienda la AHA también de amiodarona es de 300 miligramos en la tercera descarga, y de adrenalina para los ritmos desfibrilables en la segunda descarga es de 1 miligramo. Recuerden que en los no desfibrilables se inicia desde un principio con adrenalina. Y para la ARC, en los ritmos desfibrilables, la adrenalina y la amiodarona se inician luego de la tercera descarga. La amiodarona se puede repetir en la quinta descarga con una dosis ya no de 300 miligramos, sino de 150 miligramos, y la adrenalina se continúa dando en intervalos de más o menos unos 3 minutos o 2 minutos. Acá pueden apreciar las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de esta videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos logrado tocar los aspectos más relevantes del tema. Muchas gracias. Bueno,
Daremos la palabra clave de esta conferencia, que es soporte vital. Repito, la palabra clave de esta conferencia es soporte vital. Ahora el doctor Mora nos hablará de las actualizaciones de la AJA para el 2020. Damos paso, doctor Mora. Antes de finalizar, me gustaría mencionar algunos aspectos elementales que cambiaron en estas guías 2020. Las guías 2020 cambiaron múltiples componentes dentro de los distintos algoritmos y nos entregan nuevas herramientas. Desde el algoritmo de las bradicardias hasta el de las taquicardias o síndrome coronario agudo. En cuanto a las bradicardias, me gustaría mencionar que la dosis recomendada de atropina, la cual tradicionalmente era de 0.5 miligramos, ya pasa a ser de 1 miligramo. La dosis de dopamina, cuando se utilizaba para algunos tipos de bradicardias, pasa de ser de 2 a 20 microgramos por minuto a una dosis de 5 a 20 microgramos por minuto. Adicionalmente, siendo muy similar a las recomendaciones que ha hecho la ERC desde el 2015, la American Heart Association autoriza combinar la terapia eléctrica y farmacológica. Hay una mnemotecnia que emplea la European Resuscitation Council para el tratamiento de las bradiarritmias inestables y es MADE, haciendo referencia primero a la utilización de marcapasos, posteriormente a la utilización de atropina. Recuerden que para la AJA cambia la dosis de 0.5 a 1 miligramo. Posteriormente la dopamina, y en casos muy refractantes al manejo se puede considerar la adición de epinefrina para la European Resuscitation Council. Esto último no aplica según los dictámenes de la American Heart Association, lo demás sí, hasta la D. En cuanto a la taquicardia y el manejo de las taquicardias inestables, en el algoritmo del 2020, la utilización y la colocación de los accesos endovenosos y la monitorización con electrocardiograma de 12 derivaciones pasa a un momento más precoz del mismo, puntualmente pasa al segundo paso. Adicionalmente se introduce el concepto de taquicardia refractaria y algunas pautas de manejo y se elimina la dosis de energía que se recomendaba para los distintos tipos de ritmo, en el caso de que se vaya a utilizar terapia eléctrica. En cuanto al algoritmo de síndrome coronario agudo, lo que se conocía previamente como tiempo puerta balón, ahora se conoce como primer contacto balón. Se recomienda que sea menor a 90 minutos y lo ideal es que el paciente, si está hemodinámicamente estable, pase directamente a la unidad hemodinamo. De igual forma, el algoritmo de síndrome coronario agudo se amplía. Se introduce una rama para síndrome coronario agudo con elevación del ST y síndrome coronario agudo sin elevación del ST. De este último también salen unas subdivisiones con el objetivo de que se realicen más pruebas complementarias y se apliquen algunos scores antes de que el paciente sea dado de alta. Otros conceptos importantes de esta actualización. La ecografía al pie de la cama se recomienda no como una ayuda diagnóstica pronóstica, sino como una ayuda diagnóstica para, como habíamos enunciado en la charla, reconocer precozmente algunas etiologías, por ejemplo, taponamiento cardíaco, fenómenos de autoagravamiento secundarios a un tromboembolismo pulmonar. Recomiendan una saturación periférica de oxígeno, en cuanto a otro apartado, que sea superior al 94% para los pacientes con accidente cerebrovascular o los individuos en cuidado general, que se encuentre entre 92 al 98% en el caso de los individuos en el post-paro. En cuanto al sangrado que amenaza la vida, la American Heart Association recomienda la utilización como medida de primera línea de torniquetes fabricados, no improvisados, sino fabricados. En caso de que esto no sea posible, recomiendan que se aplique presión directa sobre la herida con un apósito hemostático, y en caso de que no sea factible y la persona sea capacitada para ello, puede utilizar ahora sí torniquetes improvisados. En cuanto a soporte vital básico y soporte vital avanzado, se enfatiza mucho en el uso de ayudas diagnósticas, se insta su empleo, se reafirma la recomendación sobre el uso de vasopresores como por ejemplo la epinefrina, algo que había sido un tanto discutido en cuanto al nivel de evidencia en las guías del 2015. En estas nuevas guías se recomienda y se reafirma su uso, al igual que la aplicación de la RCP temprano, también la utilización de dispositivos para retroalimentación audiovisual, e introducen un
concepto muy interesante que ya había sido introducido hace muchos años por las sociedades europeas y es la aplicación de un debriefing reflexivo o una retroalimentación sobre lo que se hizo en el código, con el objetivo primero de ayudar la salud mental de los participantes, escuchar sus emociones, conocer cómo se sintieron, identificar errores y corregirlos y paulatinamente ir mejorando en cuanto a la respuesta. Algo elemental es que la American Heart Association en sus guías del 2020 introduce un nuevo eslabón a la cadena de supervivencia. Ya no son solamente 5 como habíamos discutido, tanto para la extrahospitalaria como para la intrahospitalaria. Ellos introducen un sexto eslabón y es el de la recuperación. De igual forma, añaden un diagrama nuevo para la atención de las maternas que sufrieron un paro, recomendando que el RCP se centre en la materna y enfatizan también en la utilización de lo que se conoce como la cesárea perimortem para poder extraer el bebé. De igual forma, añaden un algoritmo para recomendar cuándo se deben realizar algunas pruebas para el neuropronóstico, recomendando la toma de un TAC luego del retorno de la circulación espontánea en las primeras 24 horas. Luego de las 24 horas se puede solicitar una resonancia magnética. También recomiendan la utilización de otras ayudas como la anulasa neuronal específica o los potenciales somatosensoriales. Creo que esos son los puntos más importantes que quería destacar en cuanto a los nuevos apartados que podemos evidenciar en estas guías 2020 de la American Heart Association en relación a las guías del año 2015. Le doy la palabra a Lina. Muchas gracias. ¿Te parece si contestamos algunas preguntas que nos están haciendo por el chat? Sí, claro que sí. Listo. Entonces, Gabriel nos pregunta, en pediatría, ¿cómo se calcula en una emergencia la dosis según el peso del niño? Bueno, el objetivo de esta charla estaba enfocado principalmente a la atención de los pacientes adultos, que fue lo que nosotros tocamos puntualmente. Posteriormente se va a realizar una charla que va a encargarse de abordar de la dosificación y el manejo del paciente pediátrico, que no es algo directamente de mi competencia. Ok. Si quieren, pueden ir haciendo preguntas por el chat. Por el momento no hay más. Esperemos a ver. Creo que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, doctor Mora. Esperamos verlo en los próximos eventos de SEMUTCA. Queremos agradecerle por parte del comité organizador toda su disposición y compromiso con la educación continua en medicina. Esperamos también que disfruten de las demás conferencias y actividades durante el Congreso. No olviden activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de los próximos talleres y conferencias. También seguirnos en nuestras redes sociales como SEMUTCA y estar pendientes en nuestra página web en próximos eventos. También les recordamos que por medio de Telegram y WhatsApp se están enviando las conferencias del día de hoy. La primera y la segunda solo no se tendrá en cuenta la palabra clave, en esta sí y el post de esta. Muchas gracias, espero que estén bien.